Muy buenos días, mi nombre es Lisette, soy de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Actualmente estamos viviendo en Argentina como misioneros de Palabra de Vida junto a mi esposo Facundo y mi pequeño hijo Bastián de 2 años. Hoy tengo la oportunidad y el privilegio de recordarles a otro héroe de la fe, su nombre, Isaac. Para ello vamos a ver los capítulos 21, 22 y 26 del libro de Génesis, donde veremos algunos puntos resaltantes de la vida de Isaac. Como primer punto, vamos a conocer más a Isaac. ¿Quién es Isaac? Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios cumple la promesa hecha a Abraham y Sara. La llegada de ese niño en particular en la vida de Abraham y Sara fue el gran segundo paso hacia el cumplimiento del plan de Dios. Ese propósito de Dios era tener su propio pueblo, separado de las naciones gentiles, un pueblo al cual Él le podría encomendar las sagradas escrituras. De la nación de Israel han salido cosas maravillosas. Los judíos eran el depósito para la palabra de Dios. Cada escritor de la Biblia ha sido judío y nuestro Salvador Jesucristo era judío. Así que creemos que el nacimiento de Isaac es un paso hacia adelante en ese plan de Dios, en ese gran propósito divino. Tomó mucho tiempo en el cumplimiento de esta promesa. 25 años tuvieron que pasar, pero Dios fue fiel. Acá aprendemos que Dios es fiel. Dios promete nunca fallar. El versículo 1 dice, e hizo con Sara como había hablado. La promesa de un hijo no se cumplió porque Abraham obedeció perfectamente, sino porque Dios fue fiel a su palabra. Algunas de las promesas de Dios son condicionales y dependen de algo que nosotros tenemos que hacer, pero otras promesas de Dios son incondicionales y Dios las cumple no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó Sara que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel. Dios es confiable. Dios nunca da marcha atrás con lo que dijo una vez. Muchos de nosotros decimos tener fe, pero nuestra fe es probada cuando esa cosa que estamos esperando, ese algo que anticipamos que Dios nos prometió no llega, cuando queremos que llegue. Y creo que llega a demostrarse que la fe que no es capaz de soportar la prueba no es una fe genuina. Dios obra a su manera y a su tiempo. Él siempre tiene un tiempo estipulado para cumplir sus promesas. Continuando el versículo 2 dice, en el tiempo que Dios le había dicho. El tiempo del nacimiento de Isaac fue señalado por Dios. Él nació en el tiempo justo. Isaac se vuelve un tipo, una representación de Jesucristo. Es interesante saber que tanto el Señor Jesucristo como Isaac son hijos de una promesa. Ambos nacieron después de un tiempo de espera. A ambas madres les fue dada la seguridad sobre la omnipotencia de Dios. A ambos les fueron dados nombres antes de nacer. A ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios. Ambas concepciones fueron milagrosas. Ambos nacimientos fueron acompañadas de gozo. Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Una de las lecciones que debemos aprender aquí es que Dios nunca se apresura. Él no está como nosotras, ansiosas. No, muchas veces limitamos a Dios colocándole un límite de tiempo. Cuando decimos, Dios, debes darme lo que te pido en este periodo de tiempo. Nada puede entorpecer o impedir los cumplimientos de los planes de Dios. Dios nunca está apurado. Él se toma su tiempo, pero Dios llevará a cabo su plan, su plan. Dios hará realidad su promesa. Dios es infinito en poder. Dios es omnipotente. Como segundo punto, quiero que veamos Isaac, el primer sacrificio humano. Dios le dijo a Isaac que sacrificara a su hijo, que lo matase. Recordemos que Isaac es una figura de Cristo. Como el hombre fue quien introdujo el pecado en el mundo, hablamos de Adán, entonces un hombre debía morir por los pecados del mundo. No se podía ofrecer un animal como sacrificio de sangre, tenía que ser un hombre. Así que Isaac fue una figura de Cristo. El versículo 9 del capítulo 22 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
Este es un adelanto de lo que sería el sacrificio de la cruz. Aparentemente, aún sobre el monte Moriah, había un lugar específico donde Dios le dijo a Abraham que se parara, porque era el sitio correcto para hacerlo. En aquel tiempo, Abraham tenía más o menos más de 100 años, e Isaac habría podido escapar si hubiera querido. Algunos comentaristas judíos piensan que Isaac tenía entre los 30 a 33 años cuando ocurrió este suceso. Aún así se somete a su padre plenamente. Este cuadro me lleva a pensar en Filipenses 2:5-8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De modo que en Génesis 22 tenemos un hijo sumiso cediendo completamente a la voluntad del Padre y a la voluntad de Dios. Cuando recordamos la fe de Abraham, nunca debemos olvidarnos de la fe de Isaac. Como hijo obediente, Isaac se acostó sobre la leña, listo para ser sacrificado. Este evento también es una profecía de Jesucristo, levantándose de entre los muertos al tercer día, como dice en 1 Corintios 15:4, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero en el Antiguo Testamento, donde se dice específicamente que el Mesías resucitaría al tercer día, aquí lo dice, a través de la representación de Isaac. Abraham tuvo por muerto a Isaac cuando Dios le dio el mandamiento. Isaac fue resucitado después de 3 días. La vida de Isaac como una representación de Cristo se hace más evidente. ¿En qué? En que ambos fueron amados por su Padre. Ambos se ofrecieron de su propia voluntad. Ambos llevaron la leña, la cruz para su sacrificio. Ambos se sacrificaron en el mismo monte. Ambos fueron librados de la muerte al tercer día. Como tercer punto vamos a ver a Isaac. Isaac repite la historia de su padre. Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. La misma prueba que Abraham tuvo que enfrentar, ahora le tocaba a Isaac, e iba a afectar a Isaac interiormente. Pero más allá de las advertencias y experiencias de Abraham, Isaac partió a otra tierra. Las acciones de Isaac es un calco de las acciones de Abraham, pero Dios está tratando con Isaac como trató con su padre Abraham. Se le apareció Jehová y le habló. Eso dice el versículo 2. Cuán importante es que en todo tiempo y en especial en momentos de prueba nos ocupemos de Dios y su palabra. La voluntad de Dios nunca nos llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenernos. Es necio de nuestra parte salirnos de la voluntad de Dios, sea cual fuera las circunstancias. No hay excusas para que un creyente desobedezca la palabra de Dios, sin importar cuán difícil sean las pruebas. Cuando el apóstol Pablo estaba pasando por las aguas profundas con un aguijón en la carne, él oró a Dios para que lo removiera, lo quitara de su carne, pero Dios no le quitó el aguijón, sino que le dijo: bástate mi gracia. Ahora, eso es lo que Dios quiere enseñarnos a usted y a mí. Y quiere enseñarle eso a Isaac. Pero Isaac no quiso escuchar. Él se levantó y se fue a Abimelech, en la tierra de Gerar. Recordemos que Abraham, al ir a Abimelech, cometió pecado. Isaac cometería el mismo pecado. Ni bien se estaba estableciendo en Gerar, Isaac hizo algo que su padre también había hecho. Mintió. Cuando uno tiene que mentir, eso no es una prueba que no está en el lugar que quiere que esté. No está en el lugar de la bendición. No estaba en el lugar que Dios había escogido. Si yo tengo que mentir, entonces estoy en un lugar fuera de la voluntad de Dios. Eso es seguro. Si yo estoy en la voluntad de Dios, no tengo por qué mentir. Génesis 26:7 dice que Isaac dijo: es mi hermana. Abraham había mentido ese mismo pecado, había cometido ese mismo pecado en 2 oportunidades, una vez en Egipto y otra con Abimelech en Gerar. Y ahora Isaac, el hijo de Abraham, estaba repitiendo aquella mentira de su papá. Es interesante ver cómo nuestros pecados se transmiten, nuestros malos hábitos se transmiten. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos: no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros somos culpables de esas mismas cosas?
Nuestros hijos no son tontos, ellos ven cuando nosotros pecamos y ellos repetirán nuestros pecados. Nosotros les decimos a nuestros hijos, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo. Pero no es así. Debemos darle el ejemplo tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. No podemos predicar una cosa y hacer otra. Isaac estaba repitiendo el pecado de su padre. En Isaac vemos un corazón rendido a la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Él fue obediente a Abraham cuando éste lo llevó al monte para ser sacrificado. Él obedeció cuando Dios le dijo que permaneciera en la tierra a pesar de la hambruna y los ataques de sus enemigos. ¿Y tú estás siendo obediente a la palabra de Dios? La historia de Isaac también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Había hecho un pacto con Abraham y seguiría guardándola con Isaac y con su hijo Jacob. No sé lo que causó este personaje en ti, pero a mí me ayudó a entender que Dios no falla. Él es fiel. Solo manteniéndonos cerca de Él podremos sobrellevar cualquier circunstancia, por más difícil o complicado sea de entender. Confía en Él. Él es fiel.